conjunto, mezcla de gases que cubre la superficie de un planeta, ¿no? Recuerda que todos los planetas del sistema solar, a excepción del planeta de Mercurio, todos los planetas poseen atmósfera, pero no todos los planetas, ¿no? La atmósfera no es igual en todos los planetas, ¿sí? No es igual. En algunos planetas predomina el metano, otros predomina el dióxido de carbono. En la Tierra predomina pues el nitrógeno, el oxígeno. ¿Mm? Muy bien, por acá nos dicen, será mi primer examen, dicen Michelle, muy bien, está bien. Tu primer examen y ojalá que ingreses, bueno, solamente depende de tu preparación. ¿Ya? Chicos, ¿cómo se formó la atmósfera? ¿Cómo se formó la atmósfera en en la Tierra, ¿no? Y aquí podemos observar que la atmósfera se formó gracias a las emanaciones de gases que ocurren desde el interior de la Tierra, ¿no? Los volcanes arrojan una gran cantidad de gases, ¿no? Entre ellos está pues el dióxido de carbono, el azufre, el vapor de agua, ¿no? Entonces, los gases que hoy están alrededor nuestro fueron liberados hacia la superficie a través de la actividad volcánica. Chicos, entonces en el pasado la atmósfera era rica en este gas. Mira, este gas muy conocido por todos nosotros, ¿no? Hemos escuchado seguramente alguna vez del CO2. ¿No? El CO2. Pero en la actualidad el CO2 representa menos del 1%. Entonces, ¿qué pasó para que los niveles de dióxido de carbono disminuyan tanto en la atmósfera en comparación al pasado, cuando recién se estaba formando? Es que el agua que recién se estaba formando en los mares, no poco profundos y bastante calientes, aparece la vida, ¿no? Y los organismos vivos van a empezar a absorber el dióxido de la atmósfera y van a liberar oxígeno. Es así como el oxígeno cada vez va a ir aumentando. Entonces, jóvenes, ¿qué factores han hecho posible la existencia de la atmósfera? Diremos la actividad volcánica, ¿no? Y la acción fotosintética de los organismos. ¿Sí? Ahora, recuerden, chicos, que en el sistema solar hay un planeta que carece de atmósfera. ¿Alguien recuerda qué planeta es? ¿Ya? ¿Qué planeta carece de atmósfera? Ah, te doy un dato, es el más pequeño del sistema solar. Muy bien, Mercurio. Entonces, ¿por qué Mercurio carece de atmósfera, joven? Porque al ser el planeta más pequeño, es también el planeta de menor gravedad. ¿Ya? Entonces, al ser el planeta de menor gravedad, su gravedad es insuficiente para poder atraer los gases. ¿Entienden? Entonces, la acción del Sol, la gravedad del Sol, se lleva pues todos los gases que pudieron surgir, haber surgido de Mercurio en el pasado. ¿Correcto? Entonces, como la Tierra está más lejos por respecto a Mercurio del Sol, como la Tierra tiene mayor masa que Mercurio y por lo tanto tiene mayor gravedad, la gravedad de la Tierra sí le permite conservar los gases, atrae los gases. Entonces diremos que un factor que influye en que los gases estén alrededor nuestro, ¿no? Es la gravedad. ¿Ya? Chicos, pero recuerda que los gases están en constante movimiento, se están moviendo los gases, ¿no? Cuando tú sales a la calle sientes el aire es el desplazamiento de los gases de la atmósfera. Entonces, ¿por qué se están moviendo los gases, ¿no? De un lugar a otro? Los gases se están moviendo porque hay una energía que los mueve. Esa es la radiación solar. ¿Ya? La radiación solar pone a los gases en movimiento. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado, chicos, pero en Año Nuevo, ¿no? Como cada vez tenemos un poquito más de conciencia, ¿no? Muchas familias optan por ya no detonar explosivos.
Los fuegos artificiales, ¿por qué? Porque muchos tienen un perrito, una mascotita, y esos animalitos pues son muy sensibles al sonido, al ruido. Entonces simplemente deciden no detonar, ¿no? Explosivos, y se ha visto mucho, al menos yo he visto mucho por mi distrito, ¿no? Colocar unos globos de papel, ¿no? Van, encienden el globo de papel, encienden una mechita, mira, prenden esa mechita y el globo, el globo que es de papel se llena de aire y se empieza a elevar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el fuego calienta la atmósfera, calienta el aire y el aire se empieza a mover en todas direcciones, se empieza a elevar, ¿me entiendes? Así funciona la atmósfera. Todos los días recibimos la luz del sol y la luz del sol cae en los continentes, en los océanos, y esos océanos y continentes calientan, se calientan y ese calor calienta el aire y el aire pues se expande, ¿no? Entonces, chicos, te van a preguntar en el examen. Pregunta uno de vida real, ¿no? ¿Quién atrae los gases? ¿Qué vas a responder? ¿Quién atrae los gases? La respuesta es la gravedad. Dos, ¿quién pone en movimiento a los gases en la atmósfera? ¿Mm? La radiación solar. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Composición. Recuerda que la atmósfera es una mezcla de gases. Hay muchos gases también. La pregunta es, ¿qué gases? ¿Qué gases? ¿No? Ah, sí, hay que tener mucho cuidado también. ¿Ah? Eso sí es cierto, joder, porque esa mechita tiene combustible. Y por ahí que se queme el globo y cae, y si cae en un lugar inflamable, podría generar un incendio. Eso también ya ha ocurrido, ya ha ocurrido, joder. Hay que ser muy responsables con el uso de esas cosas. Muy bien. Ahí está Estefano, nos dice, profe, el nitrógeno es el más abundante. Y ahí podemos observar que efectivamente es correcto, Estefano. El 78% del volumen, ¿no?, de la atmósfera es nitrógeno. Y el casi, un poco que la pregunta los dejó a los jóvenes desconcertados, porque la pregunta decía así, ¿no? Un atleta que corre por una pista, ¿no? 400 metros, luego se detiene y toma un poco de aire, inhala un poco de aire. ¿Quién no ha inhalado? ¿Correcto? Ya. La pregunta decía, jóvenes, ¿cuál es el gas que ingresa en mayor proporción a su organismo? Es decir, a su cuerpo, ¿cuál es el gas que ingresa en mayor cantidad? ¿Mm? Entonces, muchos jóvenes marcaron el O2, ¿no? Porque el O2, pues, es un gas que permite la respiración humana, ¿no? Pero la respuesta, jóvenes, era el nitrógeno. Profe, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué el nitrógeno? Porque cuando nosotros hacemos esto, inhalamos, ¿entiendes? Va a entrar un poco de aire, ¿okay? Un poco de aire va a ingresar a nuestro cuerpo. Ese aire que ingresa a nuestro cuerpo, miren, ¿ah? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene argón, neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, xenón, etcétera. Tiene muchos gases, ¿me entiendes? Pero de todos esos gases, ¿cuál es el que va a ingresar en mayor proporción? El que sea más abundante, el nitrógeno, ¿no? ¿Qué pasa si tú inhalas? Inhalas. Y justo en ese momento pasa un carro pues, el año 80 y bota todo su humo. Y tú inhalas. Ese humo también va a ingresar a tu cuerpo, porque tú vas a capturar un poco de aire y todos los gases que hay ahí van a ingresar. ¿Mm? ¿Qué pasa si por ahí alguien está quemando y tú inhalas? ¿No? Ese humo que se desprenda de lo que esté quemando va a ingresar a tu organismo, ¿correcto? Entonces cada vez que respiramos ingresa un poco de aire y en ese aire hay pues muchos gases, pero el más abundante, no olvidar, es el nitrógeno.
¿Ya? Muy bien. Chicos, a ver, recuerda que nos estamos preparando para el examen de la vida real, ¿no? Sí, pero tenemos que aprobar ese examen sí o sí, ¿no? Porque ya, pues, ya son varios intentos que hemos hecho y no hemos ingresado. Entonces, este año, el 2022, tiene que ser nuestro año, ¿correcto? Entonces, ¿qué me van a preguntar? O sea, a veces el joven ve, profe, ¿yo qué me voy a aprender todos estos gases? ¿Me entiendes? Si a la justa me acuerdo pues que el oxígeno permite la respiración. Y encima tengo que estudiar historia del Perú, teoría universal, economía, aritmética, geometría, álgebra, trigo. Ah, no, mejor no sigo. Entonces, chicos, hay que recordar, jóvenes, que te van a preguntar, no todos, algunos de estos gases. Entonces, antes de que te pregunten, aquí en el grupo Villarreal te damos la respuesta. A ver, ¿qué gases sí o sí vienen? Recuerda que la Villarreal pregunta por el más abundante. Ya sabemos que es el nitrógeno, ¿correcto? Sí o sí te va a venir. Siempre viene el más abundante. El gas que permite la respiración, el gas que permite la combustión, el oxígeno, ¿correcto? El oxígeno te van a preguntar en el examen, ¿ya? Chicos, ¿y qué gas nos protege de los rayos ultravioleta ahora que los chicos y las chicas van a ir a la playa, ¿no? Y se van a descubrir todo el cuerpo y van a estar expuestos a la radiación. Entonces, hay un gas, muy bien, te van a preguntar por ese gas, por el llamado ozono, cuya función es limitar el paso de los rayos ultravioletas. Chicos, te van a preguntar por un gas que ha sido liberado por la actividad humana en grandes proporciones y que ha alterado la temperatura en la atmósfera. O sea, te van a preguntar por el CO2, ¿no? Llamado dióxido de carbono, anhídrido carbónico o dióxido de carbono también se le llama, ¿no? También te van a preguntar por el gas, el principal gas termorregulador, el gas que regula la temperatura del aire. ¿Mm? ¿Cuál es el gas que regula la temperatura del aire? Es el vapor de agua. ¿Ya? Profe, ¿y el CO2 regula la temperatura? Sí, pero entre los dos, ¿quién es el más abundante? ¿Mm? ¿Sí? ¿Quién es el gas más abundante? Podemos observar en el cuadro que es el más abundante es el vapor de agua. ¿Ya? Stalin pregunta, dice, profe, ¿cómo se llaman los gases liberados por los aerosoles? Ya. Eh, a esos gases, mire, Stalin se le llama así. FAO, ¿no? FAO, ¿ya? ¿Sí? ¿A quiénes se le llama FAO? A las sustancias agotadoras de ozono, ¿no? ¿Y quiénes son esos gases? Aquellos gases que están formados por cloro, flúor, carbono. El gas que daña la capa de ozono, que lo vamos a ver más adelante, es el CFC. Más adelante hablaremos del CFC, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, estos gases no te vayas a olvidar. El oxígeno, el nitrógeno, el ozono, el dióxido de carbono, el vapor de agua. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Sigamos. Chicos, la atmósfera, recuerda que la atmósfera es una envoltura de gases, una capa de gases que cubre nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, la ciencia la estudia, la analiza, ¿no? Y, y hace pues una estructura de la atmósfera, según las características que presenta el aire. Entonces, hay dos formas, ¿no?, de clasificar a la atmósfera. Uno, según la variación de la temperatura. Por ejemplo, esta línea roja que tú ves acá, mira, esta línea roja que ves acá, ¿ves? Esos son los valores de la temperatura, cómo la temperatura va cambiando. La línea cambia porque los valores de temperatura cambian. Cada vez que la línea se acerque a la derecha, la temperatura aumenta. Mira,
Cada vez que la línea se acerca a la izquierda, la temperatura disminuye. Entonces, chicos, mira acá. En esta primera capa llamada troposfera, a medida que nos elevamos, la temperatura aumenta o disminuye. ¿Mm? Ahí. ¿Aumenta o disminuye, joven? Uy, disminuye. Disminuye muy en la troposfera. Pero en la estratosfera, mírame, a medida que nos elevamos, la temperatura aumenta. ¿Ves? En la mesósfera, la temperatura disminuye. En la termósfera, la temperatura aumenta con la altitud. Entonces, esas zonas donde se registran esos cambios de temperatura, es decir, primero baja, baja, baja con la altitud y luego en vez de bajar, sube, sube, sube. Entonces, esas zonas se les llama pausas. ¿Ya? Pausa, 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 ¿no? Pausa. ¿Correcto? Entonces, chicos, diremos que de acuerdo a la variación de la temperatura, la atmósfera se divide en troposfera, estratosfera, mesósfera, termosfera. ¿Ya? ¿Sí? Eso es con respecto a la variación de la temperatura. ¿Sí? Bien. Pero hay otro criterio para clasificar la atmósfera. Es según su composición. A ver, acá yo te quiero preguntar. Mira, chicos, dígame, ¿cuál es el elemento más abundante en la atmósfera? ¿No? O el gas más abundante en la atmósfera. El nitrógeno. Ahí está. Claro, clarito. Entonces, chicos, si nosotros nos vamos, mira, nos vamos aquí en la troposfera, en la estratosfera, en la mesósfera, encontramos aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,9% de argón y el resto pues una mezcla de muchos gases, ¿no? Pero si nos vamos aquí, aquí ya no hay 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Aquí lo que predomina es el oxígeno molecular. Y si nos vamos aquí, aquí el gas que predomina es el oxígeno atómico. Y si nos vamos aquí, ¿no? El gas que predomina es el helio, ¿no? Y en los límites de la atmósfera, el gas que predomina es el hidrógeno. ¿Entiendes? Entonces, mientras que aquí hay una mezcla homogénea de los gases, aquí encontramos diferentes capas, ¿no? Formadas por diferentes gases. Entonces, a esta zona se le llama homosfera y a esta zona se le llama heterosfera. ¿Correcto? Entonces, chicos, ¿no? Podemos dividir la atmósfera según la variación o cambios de la temperatura y podemos dividir la atmósfera según su composición química. Según los cambios de temperatura, la atmósfera se divide en troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, y según la composición química, la atmósfera se divide en homosfera y heterosfera. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, entonces sigamos, chicos. Sigamos, 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 sigamos. Pero ya sabemos que la atmósfera, ya sabemos cómo se formó la atmósfera, ya sabemos por qué la Tierra sí tiene atmósfera y Mercurio no, por ejemplo, y ya sabemos cómo se clasifica la atmósfera, ¿no? Cómo se estructura. Bien, ahora veamos las características que presenta la atmósfera, ¿ya? En sus diferentes capas. Y empezamos con la primera capa, jóvenes, con la primera capita, la llamada troposfera. ¿Mm? Ahí yo le pregunto, chicos, ¿qué me puede decir? ¿Por qué la cima de la montaña que supera los 5.000 metros en el Perú están congeladas? ¿No? ¿Por qué arriba hace mucho frío? ¿A qué se debe? ¿Mm? Muy bien, chicos. Recuerda que con la altitud la temperatura disminuye. Muy bien, Harold. A eso se le llama gradiente vertical. Entonces, en esta capa llamada troposfera, no lo olvides, con la altitud la temperatura disminuye. Se le llama gradiente vertical. Disminuye
6 grados Celsius aproximadamente por cada 1000 metros de elevación. ¿Mm? Dice, en el espacio es súper helado. Claro, en el espacio hace mucho más frío, muchachos. Así es. ¿Ya? Ya. Muy bien, pero no olvidar, en la troposfera se da el gradiente vertical. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, muy bien. Sigamos. ¿Ya? Sigamos. Listo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica presenta la troposfera, joven? En la troposfera, mira, vamos a encontrar esto, ¿no? ¿Quién no ha visto un rayo, un trueno, un relámpago, la lluvia? ¿No? Por ejemplo, el día de ayer, joven, en más de uno de los distritos de Lima habrá habido lluvia, ¿sí? ¿No? Ha sido fuerte la lluvia, ha sido fuerte. En San Juan del Urigancho, dice, también yo estoy en Chorrillo, acá ha llovido fuerte, joven, ¿no? Así es. Muy bien. Yo no sentí, dice Dorca, estaba concentrada en la clase. No, casi por donde yo estoy vivo ha llovido, joven. Justamente hay una parte del techo que falta colocarle pues, un eterní. ¿No? Justo por ahí estaba que se chorreaba el agua. Tenía que poner ahí una tina para que no inunde la azotea. ¿Mm? Muy bien. Entonces, esos fenómenos que tú has visto alguna vez en tu vida, ya, cualquier fenómeno que tú hayas visto en la atmósfera alguna vez en tu vida, ese son fenómenos que ocurren en la troposfera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El día de hoy, joven, por acá Chorrillo está nublado. Las nubes son fenómenos que ocurren en la troposfera. Entonces, vamos a decir que todos los fenómenos meteorológicos, atmosféricos, ocurren en la troposfera. Por eso es que a la troposfera se le conoce como la capa de las perturbaciones. Ahí está. ¿Sí? Perturbación. ¿Ya? Luis. Ahora, la pregunta, chicos, es ¿por qué en esta capa, llamada troposfera, ocurre la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos? ¿Por qué no ocurren en las demás capas esos fenómenos? La respuesta, la respuesta es que esta parte de la atmósfera está en contacto con el océano. El océano todos los días se evapora, ¿entiendes? Y ese vapor de agua se llama humedad. Y joven, recuerda que la humedad luego se condensa, forma una nube. La nube forma la lluvia, ¿no? Pero también la nube da origen al rayo, al trueno, al relámpago. Entonces, todos los fenómenos se generan por la humedad, ¿ya? Por la humedad, ¿sí? Por la humedad. No te olvides, ¿eh? Te preguntan, ¿cuál es la capa atmosférica con mayor humedad atmosférica? Vamos a responder la troposfera. ¿Ya? La troposfera. Ahora, chicos, ¿qué cosa es la atmósfera? La atmósfera es una mezcla de gases, ¿no? Correcto. Los gases son formas de materia. La materia tiene masa. ¿Entiendes? Entonces, la gravedad atrae la mayor cantidad de materia en la parte baja, es decir, en la troposfera. Y esto nos podemos dar cuenta cuando vamos a la sierra del Perú, ¿no? Chicos, cuando uno va a la sierra y está pasando por el famoso lugar llamado Ticlio, Ticlio, no Ticlio chico, no Ticlio, ¿no? Joven, sentimos que nos falta el aire. ¿Y por qué sentimos que nos falta el aire? Porque la cantidad de oxígeno en el aire es menor. ¿Eh? Entonces, las partes más bajas concentran mayor cantidad de gases. Las partes más altas concentran menor cantidad de gases. Por eso diremos que la troposfera es la zona, ¿no? Con mayor masa, es decir, con más gases. ¿Eh? Chicos, todos estos fenómenos
que ocurren en la atmósfera se pueden describir. La ciencia que la describe se le llama la meteorología. Entonces, por eso diremos que la troposfera es la capa del tiempo, la capa del clima. Recuerda que en la troposfera se da la gradiente térmico vertical, que es cuando la temperatura disminuye en 6 grados por cada vez que nos elevamos 1000 metros. ¿Está? Esas son las características jóvenes de la troposfera, la capa que nosotros estamos, la capa donde vivimos. ¿Ya? Sí. Y acá tenemos a la estratosfera. ¿Qué es lo más importante de la estratosfera? Este gas. Este gas. El ozono. ¿Ah? Ozono. Sí, ozono. Sí, chicos, ¿qué es el ozono? Ahí está. Son moléculas formadas por 3 átomos de oxígeno. Y en la capa de ozono, jóvenes, se concentra más del 90% del ozono. O sea, es elevada la concentración de ozono. Entonces, en esta capa, llamada estratosfera, hay una banda, ¿no? Donde es alta la concentración de ozono. Se le conoce a esa región como la capa de ozono. ¿Y cuál es la función que cumple? Ahí tú puedes ver en la animación. Limitar el paso, ¿no? De los rayos ultravioletas. Esa lucecita verde que tú ves ahí, no llega a la Tierra, la detiene el ozono. ¿Ves? ¿Sí? El ozono, chicos, se crea y se destruye por la interacción con la radiación ultravioleta. ¿Ya? Pero el hombre ha hecho algo, ha contaminado el aire. Y producto de la contaminación se ven estas nubes llamadas nubes nacaradas. ¿Sí? ¿Y con qué ha contaminado el hombre? ¿No? El aire y que puede actuar sobre el ozono. Aquí está, mira. Mira, ve, esta molécula formado por cloro, formado por flúor y formado por carbono. Es un CFC. Y el CFC es una molécula que pertenece a las sustancias agotadoras de ozono. Mira cómo se desprende un átomo de cloro, miremos la animación, y cómo ese átomo de cloro va y rompe los enlaces de ozono. ¿Ven? Destruyendo así a las moléculas de ozono, ¿no? Que limitan el paso de los rayos ultravioletas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, lo más importante de la estratosfera, ¿ya? Es la capa. No te vayas a olvidar. Acá te quiero ver. Existe un acuerdo mundial. Como los rayos ultravioletas son dañinos a la salud humana, ¿no? Perjudicial a la salud humana a nivel mundial. Existe un acuerdo mundial que busca regular la producción de estas sustancias agotadoras de ozono como son el CFC. Ya, ese protocolo no se llama protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto busca reducir los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Muy bien, el protocolo se llama Montreal. El protocolo de Montreal busca limitar la producción, ¿ya? De las sustancias que agoten la capa de ozono. ¿Sí? Entonces, chicos, la estratosfera la relacionamos con el ozono con el CFC con el protocolo de Montreal. ¿Correcto? Eso es lo que te van a preguntar en el examen. ¿Ya? Siguiente capa. Mesósfera. ¿Qué significa el prefijo meso? Medio. Esta capa está al medio. Al medio. ¿Mm? Ahí está, medio. ¿Y qué pasa en esa capa, jóvenes? Ah, muy bien, Renato. Chicos, en esa capa hay un gas, ¿no? Sodio, en estado gaseoso, y ese gas hace que el cielo pues se vea de este colorcito, mira. Es de colorcito.
es el color azul. Entonces, ahí podemos observar el color azul de la atmósfera en la zodiosfera. ¿Sí? Ahora, se ven unos fenómenos en zonas de altas latitudes, es decir, alrededor de los polos. A esos fenómenos se les llama nubes noctilucentes. ¿Sí? Solamente se puede observar alrededor de zonas de altas latitudes. Pero lo más característico de estas zonas jóvenes es que el aire es tan poco denso, tan poco denso, que no hay gases que absorban calor. Por eso es que la temperatura baja considerablemente. No, recuerda que acá el aire es cálido. Ahorita, ¿cómo estamos? El aire es cálido ahorita. ¿Por qué? Porque no solamente porque es verano, jóvenes, sino porque hay gases que absorben calor. Ahí está el vapor de agua. Por ejemplo, una señorita dijo, profe, está nublado, pero hace calor. Y a veces de repente nosotros nos puede parecer algo raro, ¿no? Chico, pero hay diferentes paisajes en el Perú. Tú cuando te vas a la selva, por ejemplo, te vas a Tarapoto, a Iquitos o a Pucallpa, el cielo está nublado hay veces, pero sientes un calor que te agobia, así que te sofoca, ¿no? Así es el calor allá. Muy bien, ¿verdad? Sientes el bochorno. Eso es lo que se siente. Está nublado el cielo, hace calor, como así. Así como Lima, pero multiplícalo por unas 5 veces más, ¿no? Entonces, es un bochorno muy intenso, que difícilmente te vas a acostumbrar, ¿no? Tienen que pasar 2, 3 días y ya pues tu cuerpo se adapta a ese ambiente, ¿no? Termina por aceptarlo. Pero otra cosa, ¿no? Es la temperatura en Piura, ¿no? En Piura, en Ica, en Nazca, por ejemplo, hay jóvenes, sientes un sol, pero no agobiador, no que te sofoca, sino un sol que te quema, que te achicharra, ¿me entiendes? Lo sientes en la piel te arde, así como cuando vamos a la playa, ¿no? Así se siente, joven. ¿Por qué? Porque el cielo está más despejado, menos nublado, ¿no? Entonces, ahí en la selva, el agua, en las nubes, están absorbiendo calor, ¿correcto? Acá el aire no baja mucho en las noches, la temperatura no baja mucho porque hay agua, hay dióxido de carbono, no hay metano, son gases que regulan la temperatura del aire. Pero en esta parte de la mesósfera, ¿no? Entre los 50 y 80 kilómetros de altitud, los gases son muy escasos. El aire es muy poco denso. Entonces, jóvenes, como no hay gases que absorban el calor, la temperatura desciende considerablemente, pudiendo llegar pues hasta valores cercanos a los 100 grados bajo cero. Se hace mucho frío en ese lugar, ¿ya? Mucho frío. Entonces, es la capa más fría o de menor temperatura, ¿sí? Siguiente capa, la termósfera. Se le llama termósfera, jóvenes, porque aquí sucede un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Las partículas de los gases, ¿no? Se empiezan a ionizar, se empiezan a cargar eléctricamente. Y aquí ocurre un fenómeno eléctrico muy hermoso, visto desde la Tierra, ¿no? Que es este fenómeno. Que alguien estuvo preguntando por ahí por las auroras. Estos son las auroras. ¿Qué son las auroras? Las auroras son fenómenos eléctricos. Imagínate como un rayo, ¿no? Que es un fenómeno eléctrico. Solo que ocurre en zonas muy alejadas de la superficie terrestre, ¿no? Estos fenómenos ocurren pues a unos 200 kilómetros de altitud, entonces, alejado de la superficie. Desde la Tierra se ven así, ¿no? Como estos velos de hermosos colores, violeta, azul, verde, ¿no? Esas son las auroras, ¿ya? ¿Dónde ocurren las auroras? En la termósfera. ¿Qué son las auroras? Son fenómenos eléctricos, fenómenos meteorológicos eléctricos. ¿En qué países podemos observarlo, Dianita? Podemos observarlo a lo largo de los países por donde pasa el círculo polar ártico.
Recuerdan, a ver, Islandia es un país. ¿Qué más? ¿Qué otro país? Islandia. ¿Qué otro país, chicos? Porque eso lo hemos visto en el tema de líneas imaginarias. Noruega, muy bien. ¿Qué otro país más? Es Finlandia, Suecia. Está bien. En América, ¿qué país podría ser en América? Chile. Chile no tanto, ¿no? Más es, más es Canadá en el norte, ¿ya? En el Perú no. Chicos, ¿por qué estos fenómenos no se pueden ver en el Perú? Porque estos fenómenos se forman alrededor de los polos. Entonces tendríamos que viajar a regiones cercanas a los polos para poder observar este tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, por eso es que cada vez que te pregunten qué lugar se puede ver, tú buscas la alternativa del país o territorio más cerca a uno de los polos. Si bien es cierto, escuchamos auroras boreales, ¿no? La palabra boreal significa norte. Entonces, no solamente hay auroras boreales, también hay auroras australes, ¿no? Es decir, se pueden ver en ambos polos, tanto en el norte como en el sur, como la Antártida, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿y por qué en los polos se puede ver? Ah, buena pregunta. Ya, entonces, chicos, hay que recordar, jóvenes, que la Tierra, ¿no? Tiene dos polos magnéticos. Imagínate la Tierra atravesada por un imán gigantesco, ¿no? Tiene dos polos magnéticos, ¿correcto? Y por esos polos se libera el llamado campo magnético, ¿no? Que son capas, capas, que no las vemos, son invisibles, ¿no? ¿Sí? Pero que forman el campo magnético de la Tierra. Ahí está. Entonces, cuando viene forma de energía del espacio, esas formas de energía quieren llegar a la Tierra, pero no logran ingresar. Se desplazan por las líneas del campo magnético. Y esas líneas del campo magnético, ¿no? Surgen de los polos, entonces ingresan a la Tierra, ¿no? A través de los polos. Y como aquí se concentra mucha energía, ¿ya? Se empiezan a formar en la atmósfera esos fenómenos que nosotros le conocemos con el nombre de auroras. ¿Correcto? Sí, entonces, ¿qué cosas son los auroras? Son fenómenos eléctricos. Correcto. ¿Por qué se forman estos fenómenos? Por la interacción del viento solar, ¿no? Y la línea del campo magnético. ¿Correcto? Sí, muy bien. Las auroras polares, ah, ya mira, ¿dónde se da? Estas auroras no se dan en la superficie ni a 100 metros, ¿no? Sino se forman a kilómetros. Entonces, por la ubicación a la que se encuentran, donde el aire está cargado eléctricamente, a esa región donde el aire está cargado eléctricamente, ¿sí? Se le llama ionosfera, ¿correcto? Ionosfera. Entonces, te preguntan, ¿en qué parte de la atmósfera ocurren este tipo de fenómenos? Vamos a responder termósfera, ¿no? Y en el caso de que no venga termósfera, te vendrá pues esta parte, esta región que está dentro de la termósfera llamada ionosfera, ¿no? Entonces ahí es que se forman este tipo de fenómenos. Pero la ionosfera, jóvenes, es una región donde el aire está pues cargado eléctricamente. En esa ionosfera, ¿no? El hombre a través de la investigación ha aprendido a utilizar, ¿no? Este aire ionizado, cargado eléctricamente, ¿correcto? A través de el envío de ondas que chocan con la ionosfera y regresan a la Tierra, permitiendo así las llamadas telecomunicaciones. O sea, el emisor envía una señal, ¿no? En forma de ondas, las ondas chocan con la ionosfera
y luego regresan a un punto donde hay un receptor, ¿no?, que va a recibir esa zona. Entonces, hace posible la telecomunicación, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la capa E, llamado también la capa de Kennedy, que incide, que hace posible pues la comunicación radial, ¿no? Es más baja, entre los 80 a 110 kilómetros. Aquí tenemos, por ejemplo, la capa F, ¿no?, llamada la capa de Appleton, una capa más alta, está por encima de los 180 kilómetros de altitud, y hace posible pues la comunicación televisiva. Entonces, la palabra tele quiere decir distancia, distancia. Entonces te pregunta cuál es la capa de las telecomunicaciones, es decir, la comunicación a distancia, ¿no? Vamos a responder la ionosfera. La ionosfera. La ionosfera. La ionosfera. ¿Sí? Muy bien. David Vargas dice, ¿es instantáneo? Sí, es casi instantáneo. Tarda un tiempo, ¿no? Pero no es mucho. No es mucho. No, salvo pues que el lugar sea muy remoto, muy distante, ¿no? Por ejemplo, antes que se inventen los satélites, antes de que se inventen los satélites, ya el hombre pues utilizaba, veía la televisión, ¿no? Entonces imagínate que quería ver un partido de fútbol, pero que se juega no en América, sino en otro continente. Entonces, muchas veces el partido no se pasaba en ese mismo momento, ¿no? Había un término que seguramente ustedes no han escuchado, que se llamaba por diferido, ¿no? Diferido es decir que se veía unas horas después de que ya había ocurrido el evento deportivo, ¿no? Porque era muy lejos. Esa es cosa del pasado, ¿no? Ahora, jóvenes, ya el hombre, pues, para evitar esos contratiempos, coloca satélites de comunicación, antenas por toda la superficie, y la comunicación ya es más rápida, ¿no? Entonces tú puedes ver hoy un partido de fútbol de la Champions League, de la Euroliga, en el mismo momento que está ocurriendo. Note, hoy los medios de comunicación han avanzado muchísimo, ¿no? Prueba de ello, pues, son los celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces ya la tecnología avanza. Los satélites se encuentran en la ionosfera. Se puede colocar satélites en la ionosfera. Se pueden colocar satélites en la termósfera, perdón, en la exósfera. Se pueden colocar satélites. Los satélites se ubican en diferentes lugares, ¿ya? Según los usos, según las necesidades. ¿Sí? Sigamos. El efecto invernadero, ahí se da en la primera capa, llamada troposfera. Recuerda que el efecto invernadero genera un cambio en el clima. El clima, todo lo relacionado con el clima está en la primera capa, llamada troposfera. Chicos, y acá está, mira lo que estábamos mencionando, ¿no? Este es el campo magnético terrestre, ¿no? A estas líneas del campo magnético se le conocen como los anillos de Van Allen, ¿ya? Y ese escudo protector donde interactúa la energía que viene del espacio, ¿no?, con la línea del campo magnético se le conoce como magnetosfera. Y esta región está muy, muy lejos de la Tierra, a miles de kilómetros. Entonces, a esta región, ¿no?, que se extiende a más de 500 kilómetros, a masa, acá hay un error, acá hay que corregir esto, a más de 500 kilómetros, se le denomina exósfera, ¿no? Ahí vamos a encontrar a la región denominada magnetosfera y anillos de Van Allen. Entonces, chicos, hemos visto que la atmósfera se divide en troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exósfera. Así que vamos a hacer la preguntita de rigor, ¿ya? Escucha, vamos a ver quiénes responden primero, los hombres o las mujeres de este salón. ¿Sí? Bien. La pregunta es la siguiente, joven.
Pregunta tipo vía real, ¿ya? ¿En qué capa de la atmósfera ocurre el fenómeno del tiempo y clima? ¿Qué vas a responder? ¿Ver? Ahí está Andreita. La primera, la respuesta es la troposfera. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos la palabra clima, fenómeno climático, ¿no? Cambio climático, ¿correcto? Todo relacionado con el clima, jóvenes, ocurre en la primera capa llamada troposfera. ¿Y qué cosa es el clima? Por ahí escuché a alguien el día de hoy comentó por el chat, el clima está loco, dijo así, ¿no? Porque está nublado y hace calor, ya. Pero eso que es el hecho de que esté nublado el cielo, ¿no? O sea, ¿cómo está nublado ahorita el cielo? ¿Cómo está ahora la atmósfera? Esa descripción se relaciona más con un concepto llamado tiempo meteorológico. El clima se refiere a otra cosa, ¿ya? Miren, chicos, veamos una imagen para hablar un poquito del clima. A ver, esto, por ejemplo, es una imagen, ¿no? Del desierto de nuestro país, la costa. Chicos, imagínate ver Paracas, que esté en Ica, ¿no? Es una zona desértica. Tú vas en enero en Paracas y Paracas tiene esa forma, ¿ya? Vamos en enero en Paracas, Paracas tiene esa forma, chicos. Enero, ¿ya? Vamos en enero. Vamos en febrero, Paracas tiene esa forma. Vamos en marzo, Paracas tiene esa forma, jóvenes, ¿no? Vamos en abril, Paracas tiene ese aspecto. Vamos en mayo, junio, julio, no importa qué mes del año vayamos, Paracas siempre tiene esa forma. ¿Entiendes? De la pregunta es, chicos, ¿por qué Paracas es una zona desértica? ¿Mm? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué es un desierto Paracas? Ya está, porque no hay conclusiones. Está bien, pero desierto se refiere al paisaje, ¿no? Muy bien, la respuesta es por su clima. ¿Y cómo es su clima? ¿Qué caracteriza el clima de Paracas, jóvenes? ¿Ser un clima húmedo o ser un clima seco? ¿Qué clima tiene Paracas? Seco. Entonces, ¿qué significa seco, joven? Que a lo largo del año Paracas recibe muy pocas precipitaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar, ¿no? Y vemos que a lo largo del año la atmósfera presenta ciertas características, pues, en función a esas características que lo he podido conocer a lo largo del año, diré qué tipo de clima tiene ese lugar. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos otra imagen. Ahí está, mira. La pregunta es, ¿por qué acá hay un bosque y no un desierto? ¿Por qué acá hay un bosque y no un desierto? La respuesta es porque el clima de ese lugar es lluvioso. Entonces, chicos, el clima se puede graficar, se puede representar, ¿no? A través de un cuadro llamado climograma. Ahí estamos viendo el climograma, ¿no? De un desierto X, ¿correcto? Y aquí estamos viendo el climograma, ¿no? De una zona de selva. Entonces, en un climograma vamos a ver dos cositas, mira. Una línea roja, ¿ves? Acá. ¿Vean o ven? Y aquí vemos esta línea. Esa línea que representa el valor de la temperatura. ¿Sí? El valor de la temperatura. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, chicos, ¿qué podemos decir de este desierto? ¿Ya? Que se localiza, pues, o de este climograma de un desierto en Mauritania. ¿Qué podemos decir? Que el clima es cálido o es frío, si la temperatura promedio está alrededor de 23 grados Celsius. Cálido, muchachos, cálido. 23 grados tenemos calor, ¿no? Ahorita, ¿cómo estás tú? Ahorita.
a esta hora del día. ¿Cómo estás? ¿Estás con short? ¿Estás con polo? ¿O estás con chompa? ¿O estás con media? ¿Estás con sandalias? ¿No? ¿Cómo estás? Entonces seguramente estás con ropa corta porque tienes calor, ¿correcto? Tienes calor, ¿sí? Entonces, y la temperatura del día de hoy para Lima, la máxima creo que es alrededor de 22 grados. Entonces sentimos calor, joven. ¿Mm? Entonces, si la temperatura de un lugar es 23 grados promedio, es porque el clima es cálido. ¿Ya? Mira, dice Michelle, dice, profe, aquí no entre el calor así frío en su cuarto. ¿Dónde está este? Ah, ya. Ah, espérate. Todos los que estamos en Lima, porque ahora las clases son virtuales y seguramente hay alumnos pues, de diferentes partes del Perú, ¿no? Porque ahora como la clase es virtual hay muchos jóvenes que escuchan la clase pues, de diferentes lugares, ¿no? Me acuerdo que una vez hice esa pregunta, dije, profe, pero aquí no, acá sí hace frío, estoy con chompa y charina. Me dice, ¿por qué? Porque estaba escuchando la clase desde un lugar que estaba en el departamento de Arequipa, ¿entiendes? Entonces él se sentía frío, ¿no? Entonces, ya está, cálido. Y ahora mira acá, chicos, mira acá. Mira, el valor promedio esta es la temperatura, 27 grados, cálido. Entonces veremos que, ¿qué tienen en común este paisaje? Este paisaje es que ambos tienen climas cálidos, ¿no? Porque a lo largo del año la temperatura es elevada. Pero ahora mire estas barras en azul, ¿ves? Esas barras en azul miden la precipitación, es decir, la lluvia. Y acá el clima es recontra lluvioso y llueve todos los meses del año, mira, todos los meses lluvias. ¿Ves? Todos los meses. Pero sobre todo en febrero, en marzo, en abril llueve más, ¿no? ¿Sí? En noviembre, en diciembre llueve más. Pero en cambio, mira acá, ¿cómo son las lluvias? Son escasas. ¿Ves? Y en marzo, abril, mayo, junio, julio hay ausencia de lluvias. Entonces, esto es un clima seco, esto es un clima húmedo. ¿Me entiendes? Entonces, chicos, ¿qué cosa es el clima? El clima se define como las condiciones, ¿no?, atmosféricas que caracterizan a un lugar durante un periodo largo de tiempo. ¿Ya? Un periodo largo. ¿Sí? Ahora alguien me dice, profe, 20 años, 30 años. Sí, 20 años, 30 años, un año, ¿no? Solo que para conocer el clima de un lugar hay que estudiar la atmósfera durante un tiempo prolongado. ¿Correcto? Entonces, chicos, ¿está claro qué es el clima? Acá hemos puesto, mira, un vídeo súper motivador para que entiendas qué es el clima. Escucha atentamente. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que sucede en un lugar durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, en los bosques de Centroamérica predomina el clima tropical, ya que son lugares cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante el verano. Ya está, suficiente. Mira cómo a lo largo del año este lugar tiene el mismo paisaje, siempre boscoso. ¿Por qué siempre boscoso? Porque si tú miras acá, las lluvias son frecuentes a lo largo de todo el año. Hay lugares, chicos, donde en verano llueve, en invierno se caen las hojas. En verano hay hojas, hay frutos, en invierno no hay nada, solamente hay ramas y troncos. ¿Por qué? Porque el clima, ¿no?, de ese lugar cambia con la estación. ¿Sí? En el verano es lluvioso y en el invierno es seco y muy frío. Entonces, ese es otro tipo de clima. Este es un clima tropical. Y los climas tropicales se caracterizan porque son lluviosos de forma permanente. Permanente quiere decir que durante todo el año llueve. Por eso es que si vamos a la selva, todo el tiempo es igual a la selva. ¿No? No hay un mes en que no hayan hojas en las plantas. Todo el tiempo es verde. Es el clima, ¿correcto? No olvides, ¿eh? Pero acá veamos el tiempo meteorológico, miren. ¿Ya? ¿Qué es el tiempo meteorológico, chicos? El tiempo es la situación atmosférica que ocurre en un momento concreto y en un lugar determinado. Mira por la ventana. ¿Qué tiempo hace ahora?
¿Frío o calor? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Hace viento? Muy bien, estás observando el tiempo atmosférico. Listo. O sea, esos cambios que tú ves ahí, esos cambios de la atmósfera que ocurren todos los días, ¿no? A esos cambios se le llama tiempo meteorológico. Entonces, si tú ves que el cielo está nublado y si tú ves que sientes calor, entonces no es el clima, ¿no? Sino lo que estás sintiendo es el tiempo. Lo que estás viendo es cómo está la atmósfera en este momento. Y eso es el tiempo meteorológico. Correcto. Entonces no podemos decir, oye, qué loco está el clima, hace un rato estaba nublado y ahora todo despejado. No, en todo caso es que loco es el tiempo, ¿no? Hace un rato estaba nublado, ahora está despejado. El tiempo es lo que cambia todos los días, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Y ahí tenemos, mira, el tiempo para Lima. Chicos, los que están en la zona oeste de Lima, es decir, los que están en un ejemplo, Natalia, ya, mira, Natalia, un ejemplo, mira, Natalia. Este no falla. A ver, Natalia, dime. ¿Qué ciudad es esta de acá? ¿Ahí la reconoces o no la reconoces? ¿Qué ciudad es esta de acá, Natalia? La ciudad de Lima. ¿Entiendes? Ya. ¿Cuál es el clima de Lima? ¿Cuál es el clima de Lima? Yo diré que el clima de Lima, ¿ya? El clima de la ciudad de Lima es, mira acá, subtropical árido. Es su clima. Árido. ¿Está? ¿Y cuál es el tiempo de Lima, Bresor? Este es el tiempo de Lima, Natalia. El tiempo de Lima es temperatura mínima para el día de hoy, viernes 14 de enero. Temperatura mínima 22 grados Celsius, máxima de 25 grados. Cielo cubierto, ¿no? Con presencia de lluvias. ¿Me entiendes? Ese es el tiempo. O sea, el tiempo es la descripción de cómo está la atmósfera, ¿no? En un día en particular, por ejemplo, el día viernes 14 de enero. Correcto. ¿Y cómo voy a saber yo qué temperatura? Sacaré mi termómetro, pues, ¿no? Y mediré la temperatura mínima, mediré la temperatura máxima, ¿no? Y con eso haré una proyección, ¿sí? Ese es el tiempo de Lima. Y esto, chicos, es el clima. Profe, ¿cómo se entiende la palabra subtropical? ¿Y a qué se refiere la palabra árido? A ver, chicos, cuando vimos el climograma, ¿qué elementos se grafican en un climograma? ¿Recuerdan? ¿O ya se olvidaron? ¿Mm? Se olvidaron. Pues. Vamos a recordar. En un climograma se grafican dos elementos. Un elemento, temperatura. ¿Ya? Y otro elemento, jóvenes, es... ¿Cuál es el otro? Ya me dijeron uno. ¿El otro? La precipitación. Entonces, la palabra temperatura, Natalia, ya se relaciona con el concepto llamado subtropical. O sea, ¿por qué Lima tiene un clima subtropical? Por su valor promedio de temperatura. El promedio anual de Lima, promedio anual, es decir, en un año, ¿cuánto es el valor promedio? 18 grados Celsius. Entonces, como Lima tiene una temperatura promedio anual de 18 grados Celsius, el clima que le corresponde es subtropical. Y como Lima tiene una precipitación promedio anual alrededor de 200 milímetros, le corresponde un clima árido. La palabra árido se refiere a la precipitación, pero ojo, es promedio anual, es decir, tengo que registrar la atmósfera durante un periodo largo, de un año, y conocer el valor promedio. Y ese valor promedio compararlo con otros valores promedios de años anteriores. Y así puede determinar qué clima le corresponde a un lugar. ¿Me entiendes? Por eso se dice, ¿no? Para conocer el clima de un lugar hay que estudiar la atmósfera durante un tiempo prolongado, largo. ¿No? Las condiciones promedio 18 grados Celsius, promedio de precipitación 200 milímetros. El estado promedio de la atmósfera se refiere al clima. Y el estado actual, el estado variable de la atmósfera, el estado cambiante, se refiere al tiempo, ¿ya?
¿Está claro, chicos? Muy bien, sigamos. Bien, chicos, ahora, para conocer, mira, para conocer el clima de un lugar, hay que medir los elementos, ¿entiendes? Y los elementos dependen de los factores. O sea, hay dos cosas que te va a preguntar la vía real aquí en este tema. Por un lado, los elementos del clima y por otro lado, los factores del clima. Eso es lo que te van a preguntar. Si tú logras diferenciar los factores de los elementos, vas a entender la pregunta. Si no entiendes que es un elemento o un factor, menos los diferencias, probablemente es que te confundas al momento de responder la pregunta. Así que chicos, vamos a ver este vídeo bien cortito acerca de los elementos y factores, ¿ya? Los factores que influyen en el clima son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar o las corrientes marinas. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, temperatura, precipitación, humedad, presión o vientos, varíen de un lugar a otro. Listo. Entonces, chicos, mira, por un lado tenemos los elementos y por otro lado los factores. Eso no te vayas a olvidar. Los elementos son las características que podemos observar de la atmósfera, que podemos sentir, ¿no? Por ahí alguien dijo, no, profe, acá hace un calor, entonces está sintiendo calor. Eso es un elemento, ¿me entiendes? Ese es un elemento. Pero la pregunta es, chicos, tú que estás en Lima tienes calor, pero un jovencito que esté escuchando la clase desde un lugar llamado La Rinconada, en Puno, a 5.100 metros de altitud, a esta hora del día tendrá calor. Lo más probable es que no, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el de La Rinconada no tiene calor a esta hora del día y nosotros sí? Hay un factor que modifica la temperatura entre Lima y La Rinconada, que es la altitud, ¿me entiendes? Entonces hay que identificar los elementos y sus características y los factores y sus características, porque eso nos van a preguntar en el examen, ¿ya? Así que, digamos, Los factores elemento del tiempo y clima. Primer elemento, mira, chicos, la radiación solar. A la radiación solar se le conoce como el motor del clima, porque esta radiación solar permite la activación de los demás elementos, ¿no? Recuerda que si no hubiese luz, no hubiese calor. Si no hay calor, no hay evaporación, no hay nubosidad. Si no hay nubosidad, no hay precipitación. ¿Mm? Entonces, es el motor del clima la radiación solar. ¿Ya? ¿Con qué instrumento se mide la cantidad de luz que recibe un lugar? Con este instrumento llamado heliógrafo. Entonces, una cosa es la luz y otra cosa es el calor. Yo en este momento, jóvenes, en este momento, miren, estoy en un cuarto que está oscuro. Estoy haciendo las clases del cuarto oscuro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Y... Pero siento calor. O sea, no me llega mucha luz, pero siento calor. ¿Por qué? Porque el techo de acá es de Eternit, no del ambiente donde estoy acá es de Eternit. Entonces el Eternit está recibiendo la luz del sol, el Eternit está transformando esa luz en calor y el Eternit está irradiando por todas partes el calor, ¿no? Al calor se le llama temperatura, a la luz se le llama radiación solar. Una cosa es luz y otra cosa es calor, ¿ya? ¿Sí? La luz se mide con el heliógrafo, el calor se mide con un instrumento llamado termómetro. Tanto la radiación solar como la temperatura son elementos de clima, ¿ya? Y te van a preguntar esto, chicos, ¿ah? A ver, díganme, ¿qué elementos hemos visto graficados en un climograma? ¿Se acuerdan? ¿Qué elementos hemos visto graficados en un climograma? ¿Se acuerdan? Claro. La precipitación 1, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? La temperatura. Entonces, cada vez que tú
te fijas el estado del tiempo de un lugar y cada vez que tú te fijas en el clima de un lugar, lo primero que te van a decir de ese lugar, lo primero, es su temperatura. Por eso es que si la Villarreal te pregunta cuál es el principal elemento del tiempo y clima, te vas a responder la temperatura. ¿Ya? ¿Sí? Tú colocas en tu aplicación de celular, a ver, estado del tiempo para el lugar donde estés, el distrito donde estés, y lo primero que va a salir, chico, es la temperatura. Busca el clima de algún lugar, ¿no? De Ayacucho, Tarapoto, y lo primero que va a salir es una palabra como tropical, como templado, como frío, como gélido, y esas palabras se refieren a la temperatura del lugar, la temperatura promedio. Por eso es que la temperatura es el principal elemento del tiempo y clima. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Otro elemento muy importante es la humedad, ¿no? Que es el vapor de agua que se desprende de los océanos, de los ríos, de los mares, pero también del suelo, porque recuerda que el suelo tiene vegetación y la vegetación absorbe el agua y humedece el suelo. ¿Mm? Por eso es que es muy importante la vegetación en la conservación del agua. Entonces, todo ese vapor que se desprende de bosques, de ríos, de suelos, de pastizales, de mares, de lagos, etcétera, sube la atmósfera en forma de vapor. Se le llama humedad atmosférica. Mientras más alto estemos, es menor la cantidad de humedad. Mientras más bajo estemos, será mayor la humedad. ¿Ya? La humedad se mide con este instrumento llamado higrómetro. ¿Sí? Chicos, otro elemento muy importante, además de la temperatura, no, radiación y humedad, es la nubosidad. ¿Ya? Chicos, según el CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en el Perú, dice que el cielo de Lima va a estar cubierto. O sea, ¿qué cosa quiere decir cubierto? Que va a estar bien nubladito, ¿no? Y ya por la tarde va a estar cielo pues nublado, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, no, en otras palabras, si tú miras el cielo, ¿no? Hay presencia de nubes, entonces esa nube la vamos a ver a lo largo de todo el día, ¿ya? Ya por casi ya terminando el día, dice el Cenavi que el cielo se va a despejar un poco, ¿no? Aunque ahora que estoy viendo ahorita por este lado, veo que el cielo ya se está empezando a despejarse, ¿no? Ya está empezando a despejar. Muy bien, recuerda que el tiempo cambia constantemente. Bien, sigamos. Hay diferentes tipos de nubes. ¿Qué nube le encanta a la Villarreal? La Villarreal encuentra un placer cada vez que pregunta por esta nube. Las nubes estratos, que son nubes bajas. Las nubes se clasifican según su altitud en bajas, medias y altas. Las nubes más altas comienzan con la palabra cirros, ¿no? Cirro. Cualquier nube de tipo cirro es una nube alta. Y las nubes medias comienzan con la palabra alto. Cualquier nube que comience con la palabra alto, como alto cúmulo o alto estrato, es una nube media. Y el resto de nubes son nubes bajas, ¿correcto? Cada vez que escuche la palabra nimbo, son nubes que generan abundantes precipitaciones. ¿Ya? ¿Sí? Bien. La nube se mide con un instrumento llamado nefoscopio. Ahí tenemos el nefoscopio, un instrumento meteorológico para determinar si el cielo va a estar cubierto, nublado, parcialmente nublado o despejado. Muy bien, sigamos. Jóvenes, las nubes están hechas de agua, ¿ya? Las nubes están hechas de agua, ¿sí? Y el agua se puede caer. Y cuando el agua cae por la gravedad, a esa caída de agua se le llama precipitación. Entonces, la precipitación es la caída de agua, ¿no? La caída de agua puede darse de forma líquida o de forma sólida. Y la cantidad de precipitación
se mide con un instrumento llamado pluviómetro, ¿no? Hay lugares donde llueve muchísimo, hay lugares donde llueve poco, ¿correcto? Bien. Chicos, recuerda que el aire está formado de gases, ¿no? Los gases son forma de materia que tienen masa y esa masa ejerce un peso sobre la superficie de los continentes y los océanos. A ese peso, a esa fuerza que ejerce el aire sobre el suelo, se le llama presión, ¿ya? Se le llama presión, ¿sí? Atmosférica. El granizo, Natalia. A ver, Natalia, escúchame. eh, Hay que acordarnos del ciclo del agua, Natalia. Recuerda que el agua se evapora, sube en forma de vapor, ¿no? Arriba, como hace frío, recuerda que con la altitud la temperatura disminuye, se condensa. Entonces, el agua que era gas se convierte en agua líquida, ¿no? Pero si la temperatura del aire es muy baja, muy baja, ¿ya? El agua se puede solidificar, ¿me entiendes? Ahora la pregunta es, ¿cómo se forma la condensación? Chicos, en el aire no solamente hay, perdón, en la atmósfera no solamente hay aire, en la atmósfera también hay partículas sólidas, ¿me entiendes? O sea, no solamente hay gases, sino también hay partículas sólidas, pero muy finitas, muy chiquitas, que están en suspensión, están ahí flotando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, lávate la cara, sale bien lavadito, bien lavadita, y vete al mercado, camina por una avenida principal y luego regresa a tu casa y pásate un pañuelo, ¿no? O un papel toalla, un papel higiénico, y pásate por tu frente, ¿no? Por tu cara y vas a ver que va a salir negro. La pregunta es, pero si yo me lavo la cara, sale limpio, ¿no? ¿Por qué sale negro? Porque mientras tú estuviste caminando, esas partículas sólidas se impregnaron en tu rostro. ¿Me entiendes? Se impregnaron en tu rostro. Entonces, hay partículas sólidas en el aire, no lo podemos ver, pero ahí está. Sobre esas partículas se condensa el agua. Se condensa el agua y forma una gotita de agua. Y esa gotita de agua, si hace mucho frío, se puede congelar. Entonces, la precipitación puede caer en forma líquida o puede caer en forma sólida. ¿Correcto? ¿Sí? Es así como se forma la lluvia, el granizo, la nieve, etc. Bien, sigamos. Eh, Presión atmosférica. La presión atmosférica se mide, es el peso del aire, ¿no? El peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Y se mide con este instrumento llamado barómetro. Barómetro. ¿Ya? Sí, barómetro. La nieve, la nieve es más suave. ¿Ya? Michael, la nieve es más suave. El granizo es más compacto. Es más compacto, ¿no? Cuando tú cae una molécula de nieve y tú la intentas agarrar y dices, no, a ver, quiero ver cómo se siente la nieve. Tú intentas agarrarla, basta con el calor de tu cuerpo, la nieve se licúa, ¿no? Pero el granizo es más compacto, es como un pedacito de hielo. Tú puedes agarrar el granizo, porque con el calor de tu mano se va a demorar en derretirse. ¿Sí? ¿Ya? Dice la presión, claro, la presión sí influye, joven. Mira, bien, para que sientas un poquito el cambio de presión, quédate un rato sentado, ¿no? Siéntate, durante unos 5 o 10 minutos y de un momento a otro levántate de forma brusca, levántate. Lo vas a sentir así un ligerito mareo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando te levaste, tu cerebro pues va a soportar un aire con menos presión. Hay un ligero malestar que dura segundos nada más, ¿no? Pero cuando uno va, por ejemplo, a un lugar alto, elevado, ¿ya?
un lugar alto, como por ejemplo Ticlio, ¿no? Ese malestar continúa, ese malestar continúa por unos días nada más, hasta que tu cuerpo nuevamente se empieza a adaptar. Entonces esos cambios de presión generan pues el soroche, ¿no? El llamado soroche mal de altura. Bien, otro elemento de la atmósfera, jóvenes, ¿ya? Otro elemento de la atmósfera, ¿cuánto varía la presión? La presión puede reducirse pues casi a la mitad, ¿no? A nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio o 1013 milibarios, porque también se mide en milibarios, ¿no? Pero a unos 5000, 6000 metros, la presión del aire puede reducirse a la mitad, ¿no? Entonces hay una gran diferencia de presión atmosférica. ¿Mm? Chicos, otro elemento es el viento, ¿ya? El viento. Y acá tenemos un instrumento que mide la dirección del viento. ¿De dónde viene el viento? Se le llama veleta, ¿no? Es mide la dirección. Y este instrumento mide la velocidad con la que se desplaza el viento. Se le llama anemómetro. ¿Ya? Entonces, este mide la dirección del viento y este la velocidad del viento. Hay dos leyes que no debemos olvidar. Esta ley, sobre todo, es la que más viene en el examen. La ley de Buys-Ballot. ¿Qué nos dice esa ley? Que los vientos se originan en zonas de mayor presión y se desplazan a zonas de baja presión. Acuérdate, el viento siempre se mueve de mayor a menor presión, ¿ya? De mayor a menor presión. Ahora, la ley de Stephenson sirve para explicar la intensidad del viento. Es decir, hay vientos suaves como una brisa, pero hay vientos fuertes como un huracán. Entonces, los vientos tienen diferentes velocidades, diferente intensidad. Pues, ¿a qué se debe? Pues que algunos vientos sean tan suaves y otros muy fuertes, a la diferencia de presión que existe entre dos frentes, ¿no? Mientras mayor sea la diferencia de presión, mayor intensidad tendrá el viento. Mientras menor sea la diferencia de presión, el viento será más suave, ya, más suave. Natalia pregunta, mientras más altitud, más presión. No, Natalia, es al revés. Mientras mayor sea la altitud, es menor la presión del aire sobre el suelo. ¿Ya? A mayor altitud, menor presión. ¿Sí? No olvides, a mayor altitud, menor presión. Muy bien. Sigamos, Jorge. Acá tenemos los diferentes tipos de vientos. Hay vientos planetarios, mira, que recorren toda la Tierra. ¿Cómo se llaman esos vientos, jóvenes? Los que se dirigen al Ecuador se le llaman alisios. Los que vienen del polo se le llaman circumpolares y los que están entre los alisios y los circumpolares, los vientos contralisios, vientos planetarios. Tenemos las brisas. Hay brisas que se dan en los continentes y hay brisas que se dan en los océanos. Hay brisas continentales y brisas oceánicas. Una característica de las brisas es que cambian de dirección en el transcurso del día. Por ejemplo, durante el día tienen una dirección y durante la noche invierten su dirección. ¿Ven? Por ejemplo, la brisa de valle se da del fondo del valle hacia la cima de la montaña durante el día. Pero en la noche, la brisa continental se da desde la montaña hacia el fondo del valle. Entonces, cuando la brisa viene del valle, se le llama brisa de valle. Cuando la brisa viene de la montaña, se le llama brisa de montaña. ¿Correcto? Igual, las brisas oceánicas, cuando la brisa viene del mar, se le llama brisa de mar, brisa marina o virazón. Cuando la brisa viene de la parte continental, se le llama brisa de tierra, terral, ¿no? O brisa nocturna, sea en las noches. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos las brisas. Hay brisas continentales y brisas oceánicas. Diana pregunta, dice, profe, ¿por qué el nivel del mar sube en las noches? Los mares tienen tres movimientos. Uno de esos tres movimientos, Diana, es la marea.
el nivel del mar sube, ¿correcto? A ese movimiento se le llama marea. Ahora, ¿por qué sube? ¿No? En las noches, por la presencia de un astro llamado la luna. Pues debido a la acción de la luna, eh, el nivel del mar sube. ¿Qué es el terral, Renato? Este es el terral. La brisa nocturna que se desplaza del continente hacia el océano por las noches. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Chicos, otro tipo de viento, mira, los vientos ciclónicos. La tormenta es un ejemplo de ciclón. Los ciclones son vientos que ascienden, son cálidos, muy húmedos, que generan mucha lluvia, ¿no? Inclusive pueden inundar una zona, ¿correcto? El anticiclón es un viento descendente, seco y frío, entonces no genera nubes de lluvia. El tiempo es estable, el tiempo es despejado. Si te preguntan, entre un ciclón y un anticiclón, ¿quién genera un mal tiempo? La respuesta será un ciclón. ¿Eh? Sí, otro tipo de vientos son los vientos monzónicos, que se dan al sur de Asia, son característicos del sur de Asia. Estos vientos suelen ser estacionales, ¿no? En verano, el viento va del océano al continente y genera muchas lluvias, mira, puede inundar el territorio en verano. Pero en invierno se desplaza del continente hacia el océano, generando un periodo seco. ¿Ya? Esos son los monzones. Hay monzón de verano y hay monzón de invierno. Bien, chicos, entonces hemos visto los elementos, ¿ya? Y esos elementos, la temperatura, la precipitación varían. Recuerda que hay lugares que hace más calor, otros donde hace más frío. Hay lugares donde llueve más, otros donde llueve menos, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué se debe? A los factores. Hay dos tipos de factores. Factores geográficos que influyen en el clima regional, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿sí? ¿Por qué Cerro de Pasco es frío y por qué Lima o Iquitos es caluroso? ¿No? ¿Cuál es el factor ahí que modifica los climas entre Cerro de Pasco e Iquitos? ¿Mm? ¿Por qué Iquitos es caluroso? ¿No? Y Cerro de Pasco es frío, la respuesta es por la altitud. Entonces, Iquitos es un territorio del Perú, una región del Perú. Cerro de Pasco es un territorio, es una región del Perú. Entonces, los factores geográficos influyen sobre el clima regional. La latitud, la altitud, ¿no? La distancia al mar, el relieve, son factores geográficos. Pero también hay factores cósmicos, es decir, factores que alteran el clima mundial, ¿no? Por ejemplo, la distancia de la Tierra con respecto al Sol. Imagínate si la Tierra estuviera más cerca o más lejos, definitivamente los climas cambiarían, ¿no? El movimiento de traslación, ¿no? Que genera las estaciones. Recuerda que las lluvias vienen en verano, ¿no? El frío viene en invierno. Entonces imagínate qué pasaría si la Tierra girara más rápido, más lento. Las estaciones cambiarían y las características del clima de un lugar también cambiarían, ¿no? La inclinación del eje es fundamental. Recuerda que gracias a la inclinación del eje, ¿no? Conocemos cuáles son los límites de las zonas térmicas. La zona térmica tropical va de 0 a 23 grados de latitud aproximadamente. Y eso se debe a la inclinación del eje. Si el eje cambia su inclinación, ¿no? Los climas cambiarían en todos los lugares del mundo. Entonces, estos factores, como afectan al clima global, se le llaman factores cósmicos. ¿Sí? Bien, chicos, eso es lo que nos van a preguntar en la vida real. ¿Qué es el clima? ¿Qué es el tiempo? ¿Cuáles son los elementos y cuáles son los factores? Y antes de que nos pregunten, ¿no? Aquí te damos la respuesta. Así que, chicos, atentos. Vamos a ver qué nos ha venido el día de hoy. Veamos. Dice, la existencia de la atmósfera se debe a, ¿qué vas a marcar en la número 1? ¿Por qué la Tierra tiene atmósfera y Mercurio no? Muy bien, por la gravedad. Chicos, gas variable que se encuentra en mayor proporción en la atmósfera. Chicos, pero el nitrógeno no es un gas variable.
es permanente. Nitrógeno es permanente, entonces no podemos marcar la A. Variables son el ozono, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Esos son variables. De esos tres, ¿cuál es el que varía en mayor proporción? El vapor de agua. ¿Ya? Bien. 3. Por su composición, jóvenes, por su composición, hemos visto dos capas de la atmósfera. La homosfera y la heterosfera. ¿No? Sí, muy bien. Aquí se conoce como la capa de las telecomunicaciones, la comunicación a distancia, ¿no? La comunicación radial y televisiva es posible gracias a esta capa, la ionosfera. ¿Correcto? 5. Condición de la atmósfera por la cual la temperatura disminuye con la altitud. ¿Sabes? Gradiente vertical o gradiente térmica. Muy bien, jóvenes. Chicos, los vientos en chorro. Vientos. Pregunta, ¿dónde ocurren los vientos? En la troposfera. ¿Correcto? Bien. La ozonosfera. ¿En qué capa hemos situado a la capa de ozono? Esta es la capa de ozono. ¿Dónde está la capa de ozono? En la estratosfera. Bien. Digamos. ¿En qué capa se da el efecto invernadero, jóvenes, que está modificando el clima global? En la troposfera. Hoy hemos hablado de la capa de Kennedy, la capa de Appleton, y en qué parte de la atmósfera están estas regiones, en la ionosfera. ¿Ya? Bien, ya. Chicos, la magnetosfera se encarga de desviar. ¿Qué desvía la magnetosfera? ¿No? Una forma de energía que se denomina viento solar. ¿Ya? Se encarga de desviar los tipos de radiación que vienen con el viento solar. Bien, 11. Chicos, el estado variable, cambiante, ¿no? De la atmósfera. ¿Cómo se le llama a esa condición de la atmósfera, jóvenes? ¿Qué vas a marcar? ¿Tiempo o clima? Tiempo, muy bien. ¿Ya? Y te preguntan cuál es el principal elemento del tiempo y clima. ¿Qué vas a responder? La temperatura. Esa es la respuesta. ¿Y en qué región natural la presión atmosférica es menor? Ya, como dice menor, ¿qué vas a buscar? ¿El lugar más alto o el lugar más bajo? Si dice menor. ¿Mm? El lugar más alto. ¿Y qué nos dice Javier Pulgar Vidal? ¿Cuál es la región más alta del Perú? ¿Mm? La región más alta del Perú es la región de la Janta o cordillera. Vamos a marcar la E. ¿Sí? ¿En qué lugar la humedad es menor? Si dice humedad y te dice menor, ¿qué vas a buscar? ¿El lugar más alto o el lugar más bajo? ¿Dónde el aire es seco? En los lugares más altos. Mientras más alto estemos, el aire es más frío y más seco. Chicos, recuerda que los lugares altos hace frío. Pues si hace frío hay menos evaporación. Si hay menos evaporación hay menor humedad en el aire. ¿Entiendes? Cambio, en un lugar que hace calor hay mayor humedad en el aire. ¿Ya? Entonces los lugares altos son lugares fríos y secos. Vamos a marcar la E. La Jan, que es la región más alta, más fría y más seca del Perú. Jóvenes, los vientos ocurren. Acuérdate de la ley de Buys-Ballot. ¿Qué nos dice la ley de Buys-Ballot? ¿Por qué ocurren los vientos? ¿Ah? ¿Por qué ocurren los vientos, jóvenes? ¿Por qué ocurren los vientos? Por la diferencia de presión. Esa es la respuesta. ¿Ya? Los vientos que se dirigen hacia el Ecuador, ¿cómo se llaman esos vientos que siempre van al Ecuador? Siempre, son vientos planetarios que siempre van al Ecuador, jóvenes. ¿Cómo se llama?
Esos vientos se les llama alisios. Alisios. Chicos, viento de Asia, característico del sur de Asia. ¿Cómo le llamamos? Monzones. Monzón. ¿Ah? Chicos, un ciclón es un viento cálido o un viento frío. Un viento seco, un viento húmedo. Un ciclón es un viento cálido y húmedo, que genera tormenta, que genera lluvia, que genera mal tiempo. Por lo tanto, la que no corresponde a los ciclones es el buen tiempo. Esa no corresponde. ¿Ya? La respuesta es la E. Muy bien. Dice, es un ejemplo de viento local en el Perú. Un viento local en el Perú son los famosos vientos Paracas, característicos del sur del Perú. Y finalmente, no, dice bien claro, no es un factor geográfico. Acá la mayoría de jóvenes se equivoca acá, en esta de acá. En esta de aquí. ¿Ya? Quien no es un factor geográfico es la longitud. Recuerda que la distancia al mar es un factor. Cuando uno está cerca al mar se le llama oceanidad. Cuando uno está muy lejos del mar se le llama continentalidad. Entonces la oceanidad sí es un factor. ¿Ya? La 3. La respuesta fue la A. Bruto. La A. Y chicos, de esta manera hemos llegado a la parte final. La 15 es la A. La A. Bien, díganme si tienen alguna duda, pregunta o interrogante. Si no, daremos por concluida la clase el día de hoy. Solamente me queda agradecerles su participación por el chat a lo largo de toda la clase. ¿Sí? Cuídense mucho, jóvenes. No se olviden que si quieren ingresar a la vida real, tienen que practicar. Ese es lo único que tienes que saber. Practicar. Que tu trabajo sea practicar. Cuídense mucho, muchachos. Permiso. Paso a retirar. Recording stopped. Bien, jóvenes, a ver con todos. Muy buenos días. A ver, me regalan unos minutos el profesor Mendoza, mientras va compartiendo su pantalla. Chicos, a ver, para los que son de diciembre, hoy día van a tener clases, ojo, repito, el día de hoy van a tener clases después del curso de biología, van a tener la clase de Historia Universal por el profesor Bellodas, lo que estaba programado inicialmente para el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer ustedes estaban programados, pero no se pudo llevar a cabo, entonces el día de hoy lo van a llevar mandando un mensaje al grupo del WhatsApp también, ¿listo? Ahora, el otro grupo, si desea y quiere repetir la clase, no hay problema, se puede quedar, va a ser en el mismo enlace, ya va a ser el mismo enlace, chicos, va a ser el mismo enlace, no tienen que salir. Termina la clase de biología y continúa la clase de historia universal con el profesor Bellodas, tema Edad Media, los bárbaros, Imperio Carolingio. Bien, chicos.